De la mañana, 42 minutos. El proyecto de ley que reglamenta la nueva jurisdicción agraria y que fue radicado en las últimas horas en el Congreso de la República ha despertado una enorme polémica por cuenta de la posibilidad de que la iniciativa llegue a autorizar en Colombia una llamada expropiación express de tierras. Saludamos a esta hora a la ministra de Justicia y del Derecho, la doctora Ángela María Buitrago. Doctora Ángela María, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, ministra. Comencemos por ahí. Las voces que han elevado a algunos de los congresistas de la oposición, incluso exministros del mismo gobierno del presidente Petro, es que la norma contempla la posibilidad de que se aplique la expropiación express de tierras en el país. ¿Existe esa posibilidad? Según el proyecto que yo tengo a la vista y que presentamos ayer, no. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar que el tema en particular ha venido en una confusión que tiene que aclararse desde ahora, porque cuando se habla de lo que está hablando la doctora Cecilia López y cuando se habla de lo que están hablando en el tema de una expropiación express, según ellos, lo que están refiriendo es lo contenido en el artículo 12, parágrafo primero, y yo sí quiero que se entienda también que precisamente el artículo 12 regula la competencia de los jueces agrarios y rurales en primera instancia, pero el parágrafo lo que remite es a una ley que existe desde el año 94. Es decir, los procesos agrarios especiales de los que trata la ley 160 del 94 contra personas naturales o jurídicas de derecho público y particulares serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras. Y esto es muy importante establecerlo por lo siguiente. Los procedimientos administrativos especiales agrarios de esa ley que está vigente desde el 94 son una serie de procedimientos administrativos que se encaminan a sanear y corregir irregularidades que se pueden presentar respecto a bienes de propiedad pública o privada. Y desde ahí entendemos que son aquellos que principalmente sobre los cuales existen dudas respecto a la propiedad de un predio rural o respecto a linderos o delimitación o respecto a baldíos. Sin embargo, cuando nosotros vemos la vigencia de la ley 160, lo que estamos diciendo es esa ley existe. Esa ley existe, se está aplicando y la está aplicando de acuerdo al procedimiento establecido en la ley desde el año 94, la Agencia Nacional de Tierras. Y sin embargo, fíjese que en el parágrafo primero de esta nueva ley, lo que estamos diciendo aquí es sin perjuicio del control judicial que se ejerce en la jurisdicción a través de la acción de nulidad agraria. ¿Qué se está diciendo? El procedimiento va a seguir siendo el mismo de la 160 del 94, que está previsto hace tantos años, que se ha operado permanentemente en este país, sin perjuicio incluso de una acción de nulidad que se regula aquí ante los jueces agrarios. Entonces, el tema es la confusión que existe entre lo que se está diciendo en la ley y lo que se está interpretando. Lo segundo también que es importante decir frente a este tema de la ley agraria es que esto se debatió y se debatió en el Congreso, en donde se llegó a una enmienda precisamente porque participaron todos los actores. Esta ley es una ley que si usted encuentra va a ver cómo existe una conciliación y se hicieron los ajustes de acuerdo a lo que pidieron todos los actores en el Congreso. Pero además, otro elemento que hay que valorar, esta es una pelea muy vieja. Y es una pelea muy vieja que en mi criterio y con todo el respeto no tiene un asidero legal. Fíjense cómo interpreta la disposición del plan de desarrollo hace año y medio algunas de estas personas que están volviendo a decir que hay una figura que ellos denominan la expropiación express. Y le voy a decir por qué, porque el artículo 61 del plan de desarrollo le hicieron la misma oposición hace año y medio sin existir esa figura en ese artículo 61. Este año sale la sentencia de la Corte Constitucional proferida por la magistrada Natalia, y esa sentencia, que es de este año, de julio de este año, tampoco dice que exista una posibilidad de expropiación con esa norma, sino que la Corte Constitucional rechaza de forma, es decir, porque no hubo la transparencia y la publicación necesaria de esa ley.
Entonces están uniendo dos argumentos que en mi criterio, y lo digo desde la lectura que le acabo de hacer de la disposición y del parágrafo, nunca se podría entender como una expropiación, pero además que está regulada desde el año 94, y dos, que la Corte Constitucional no se ha pronunciado diciendo absolutamente nada de eso. Es decir, la explicación, ministra, del gobierno es: aquí no estamos haciendo nada distinto de lo que existía en tema de expropiación, uno, y dos, No. es un tema viejo. Correcto, pero es que el tema de los procesos agrarios especiales no es expropiación. Fíjese que le leí claramente que es para aclarar linderos, Sí. para aclarar dudas. Conflictos de Entonces, tierra. pueden ser conflictos o pueden ser lo que nosotros llamamos determinación de derechos. Cuando nosotros hablamos sobre la base de que se identifican estas dudas o una indebida ocupación o apropiación por parte de particulares, también tenemos una serie de elementos que permite decir que está una Agencia Nacional de Tierras dispuesta por la Ley 160 del 94 a definir estos temas. Y esto no es nuevo. Entonces, yo no entiendo dentro del procedimiento que están haciendo es a qué se refieren con el tema de expropiación express. Ahora, ¿qué hay? Eso está regulado, sí, y está regulado hace años. Señora ministra, buenos días. La saluda Juan Lozano. Doctor Juan, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Cuando Igualmente. uno repasa las preocupaciones que se expresaron ayer y que se han venido expresando en estos días, hay una reiterada frente a las ocupaciones de hecho en los predios, cuando quienes ocupan de hecho o invaden un predio empiezan a trabajar ese predio. Entonces, un grupo invade un predio y rápidamente desmonta un pedazo y empieza un cultivo, y lo que dicen es que el derecho de propiedad se puede ver vulnerado porque quienes ingresaron de manera irregular adquieren una protección mayor de la que antes tenían si empiezan a desarrollar, por ejemplo, un cultivo, si siembran, así no hayan recogido nada. Esa crítica, esa observación, ¿tiene fundamento? ¿Esa preocupación está sustentada en lo que dice el proyecto? A ver, yo creo que el tema de la ocupación como usted lo plantea, incluso fíjese que eso también tiene una solución desde el tema de los procesos agrarios administrativos especiales. Y yo le menciono en particular el tema del Decreto Único Reglamentario 1071 del 2015. Fíjese que incluso yo tengo posibilidad desde esa fecha también y desde la articulación de la ley 160 de hablar de un procedimiento de recuperación de baldíos. Entonces, ahí eso tampoco genera una posibilidad de decir, y además hay un tipo penal que se llama usurpación o posesión indebida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Demostrar que el sujeto efectivamente no es el titular, y aquí ocurre la ocupación permanentemente en muchos sectores del país. Esto lleva a que hay otras acciones que también se pueden generar sobre estos supuestos. Pero cuando usted lee el articulado, tampoco es que se diga que la ocupación va a ser la ley y la regla. Pero mire, ministra, muy buenos días. La gente, muy bien, gracias. Una persona X en este momento está pensando, sí, yo tengo una finquita y tengo ahí unos terrenos que son fértiles y son buenos, pero yo en este momento está muy caro hacerles agricultura. Yo prefiero tenerlos de engorde, es una herencia, etcétera, etcétera. Prefiero esperar que suba más el precio de la tierra, venderlo después. Es válido. Que es perfectamente válido porque es mío y porque yo con mi tierra hago lo que yo quiera. ¿Cómo va a venir el gobierno a decirle, no, esos terrenos son fértiles y nos parece que usted ahí tiene que cultivar papa, o si no, véngalos para acá y nosotros cultivamos la papa? Sí, dime. Es decir, ¿cómo va a decir el gobierno eso? Sí, pues, mira, ¿cómo me van a venir a decir si claro, es mi propiedad, claro, es mi terreno, claro. yo decido qué hago ahí, de pronto quiero hacer una piscina? Claro, mira, yo quisiera explicar eso desde esta perspectiva. La propiedad privada, entre otras, es digamos, una disposición constitucional en Colombia que permite tener propiedad privada. Pero también la Corte Constitucional ha dicho que la propiedad privada no es absoluta, y te lo voy a decir por qué.
Porque cuando nosotros tenemos necesidad de evaluar el tema de utilidad social, y yo ponía ayer un ejemplo que es muy claro, tú puedes tener una casa, pero si se va a hacer un proyecto de utilidad social como fue Transmilenio o como pueden ser todas las obras que hemos visto, fíjense que de todos modos en el gobierno de Bogotá se decidió generar un ofrecimiento o una expropiación cuando no querían, en esos casos, vender los terrenos. Y esa es la figura también particular que ha existido siempre. Entonces, el tema, yo creo que lo están magnificando porque no es que se desproteja el derecho de propiedad desde ese punto de vista. El tema también es la explicación de lo que puede suceder cuando hay un proceso de utilidad social. Ahora, si lo que estamos diciendo y en la normatividad tú encuentras de alguna manera que se está desprotegiendo, yo no lo encuentro. Y fíjense cómo también nosotros hablamos de otro fenómeno que existe, y es el fenómeno de tenencia o el fenómeno de prescripción de la acción del derecho. Muchas personas han vivido en predios que no son de ellos por más de 10 años y nosotros sabemos que eso se llama usucapión. Es una figura que existe desde la legislación de 1886 en Colombia. Y cuando yo veo el proyecto, yo no encuentro dónde es que haya una actividad caprichosa y al contrario, todo está supeditado a una decisión judicial. Entonces, cuando nosotros decimos una decisión judicial, se supone que el juez va a resolver muchos de estos procesos que se llaman jurisdicción y competencia de los jueces, tribunales agrarios y rurales. Sí, y si ustedes miran a partir del artículo 7º, esto está regulado. Señora ministra, lo que pasa es que eso suena como si en general la justicia en Colombia fuera muy efectiva y no se tardara años en resolver los conflictos en todos los temas, pero también, por supuesto, los conflictos en el sector agrario. El punto 4 del artículo 5 dice lo siguiente: las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social. La concentración improductiva u ociosa de las tierras es contraria a la utilidad pública y el interés social, y usted nos ha explicado que esto va a quedar en manos de jueces agrarios de primera instancia, que no lo va a definir el gobierno, que los conflictos para los linderos y definir de quién es la propiedad va a quedar en manos de jueces. Sin embargo, ¿cuál es la agencia o la institución del gobierno que va a definir cuáles tierras o no tienen una concentración improductiva u ociosa? Eso lo define según el criterio de quién. Mire, esos son criterios tan antiguos como la existencia precisamente de la ley agraria. Y desde ese punto de vista lo define, en este caso también el tema, si usted acude a los jueces, lo define también el juez. Entonces, no es simplemente que a mí se me ocurra que usted dejó de sembrar papa y que por eso se le va a quitar la propiedad. El tema particular es cómo está concebido desde el año 30 en Colombia también el tema del derecho agrario. Y sobre esos supuestos, pues yo lo que creo es que nosotros miramos las normas en contexto y por eso se deja viva la ley 160 del 94 y por eso se dejan vivas las normas que nos sean contrarias. Lo que se está diciendo es que está generándose lo que la Corte Constitucional ha dicho en todas sus sentencias. Y la Corte Constitucional ha dicho en todas sus sentencias el tema de utilidad social como uno de los límites a la propiedad privada. Ministra, muy amparados en el artículo 58 de la Constitución, que es la función social de la propiedad, que realmente Correcto. Eso le cabe todo un tren en su interpretación. Pero yo quiero ser más práctica, ministra. ¿A cuántas personas naturales afecta estas normas? Es decir, haciéndolas más bien la pregunta más concreta, ¿cuántos colombianos tienen más de 5 hectáreas titulados? Por dicho, tienen títulos, tienen escrituras. Sí, pero es que no se puede generalizar de esa manera. La porque pregunta si nosotros es simple, vamos ministra, a decir, es ¿cuántas personas puede afectar esto? Personas naturales que tengan títulos, que tengan escrituras, ¿cuántas? pues yo no creo que se pueda catalogar desde esa manera, porque Bueno, pero muchas es mi personas pregunta. pueden tener, por eso yo le estoy contestando, muchas personas pueden tener más de 5 hectáreas y no ser tocadas sus tierras. Ahora, ¿cuándo se ve que es utilidad social? Y ese es un tema que está definido desde las mismas sentencias de la Corte Constitucional, la 669 del 2015, la del 2011. Los mandatos constitucionales generan un valor fundamental en el Estado social de derecho. Y esto significa entender que sobre esa base la expropiación, y eso es lo que creo también debe
entenderse es que de una u otra manera se está diciendo desde la Constitución que la utilidad social es una necesidad en un Estado social de derecho como Colombia. Ahora, tratar de decir que todas las personas que tengan más de 5 hectáreas van a estar afectadas sería no solamente indebido, sino no cierto. Entonces, sobre esos elementos yo sí creo que es importante mirar cómo cada una de las decisiones de la Corte Constitucional ha tratado este tema de antaño. Este tema no es un tema nuevo. La Ley 160 pasó por la Corte Constitucional y desde ese punto de vista se generó una serie de elementos importantes. Y fíjese que la sentencia C020 del 23 de la Corte Constitucional, nos habla de expropiación administrativa, nos habla de la necesidad de entender las características y nos habla de que el derecho a la propiedad privada no es de carácter absoluto. Pero todo esto estará mediado por jueces y no será una tabula rasa que permita decir entonces todos los que tengan más de 5 hectáreas se les quita la propiedad. Señora ministra, no sabe la cantidad de oyentes que nos están escribiendo, que nos están mandando preguntas. Le transmito una. Sí, me cuénteme. dice, con la legislación actual, cuando se trata, esto reconociendo todo el tema de que la propiedad no es un derecho absoluto, pero dice, por utilidad social, en la actualidad se inicia un proceso de negociación y si no hay un acuerdo, el juez tiene la potestad de decidir. Con este proyecto saldría el juez como instancia de decisión, es decir, ya no es la rama judicial y se pasaría a una decisión administrativa de un subalterno del gobierno que es la Agencia de Tierras. No es así, porque precisamente si se mira el artículo que estamos leyendo del proyecto, competencia de los jueces agrarios y rurales en primera instancia, lo que estamos diciendo es que los procesos de pertenencia y saneamiento, los procesos reivindicatorios, los procesos posesorios, divisorios, servidumbres, deslinde y amojonamiento, lanzamiento por ocupación, etcétera, etcétera, son competencias de jueces. Tenemos 24 clases de procesos de jueces. Bien. El parágrafo primero habla de seguir con la vigencia de la Ley 160 en lo que se denominan procesos agrarios especiales, que ya los expliqué al iniciar la conversación. Entonces, no podemos leer de manera, desconectada lo que está diciendo el mismo artículo 12 y lo que está diciendo el parágrafo que ya rige. Pero fíjese, por ejemplo, lo más interesante de la Corte Constitucional es que la Corte ha ratificado en todas sus sentencias hasta el año pasado. Yo creo que este año, entre otras, no se pronuncia en la última sentencia porque no toca el tema de fondo, pero dice, la Corte Constitucional genera la expropiación o considera la expropiación por motivos de utilidad pública de interés social con 3 elementos característicos: sujetos, objeto y causa. ¿Y eso qué significa? Que los jueces tienen que atender todo el bloque de constitucionalidad frente a un marco constitucional en donde están haciendo esto. Bueno, para contestarle la pregunta a ese oyente, yo le diría 2 cosas. El tema de la Ley 160 está vigente desde el 94 y es una decisión que, entre otras, le estamos poniendo un control judicial que ejerce la jurisdicción a través de la acción de nulidad agraria. Este parágrafo tiene esa acción que es una acción de control al acto administrativo. Está clarísimo. Muchísimas gracias, ministra. Es la ministra de Justicia y del Derecho en el tema de la nueva ley de jurisdicción agraria que acaba de ser radicado por el gobierno en el Congreso de la República. Muchas gracias. A usted, ministra, muchas gracias. 7 de la mañana, 1 minuto.